Y si te dijera que el lunes no es el mejor día para comenzar, que ese impulso de ahora sí, este lunes sí comienzo, es uno de los errores más comunes que cometemos al iniciar un nuevo proyecto o el trabajo para cultivar un nuevo hábito. Hoy vamos a hablar de eso y de por qué el lunes no siempre es un buen plan y no es un buen plan para todos. Vamos a hablar también de qué cosas sí te pueden funcionar y cómo descubrir ese día que es mejor para ti. Y el episodio de hoy es una invitación a cuestionar lo que nos han dicho, lo que hemos repetido a nosotros mismos y lo que hemos escuchado sobre cuándo es el mejor momento o el momento perfecto para arrancar, para iniciar. ¿Para iniciar qué? Bueno, para iniciar un proyecto, una dieta, un trabajo en algo que queremos lograr o para simplemente comenzar a tomar acción sobre una rutina que queremos convertir en hábito. Sea cual sea esa cosa que quieres comenzar, ese proyecto grande o pequeño que tengas en mente, te invito a que te quedes porque hoy en este episodio quiero que juntas rompamos ese mito del día perfecto. El lunes, el comienzo de los lunes se ha convertido en un comienzo de marketing. Nos han vendido que es el día perfecto para empezar de nuevo, para ponerse seria, para, bueno, además borrar el pasado. Yo voy a empezar a hacer todo distinto a partir de la semana que viene. Pero además, pero la realidad es que hay estudios, estadísticas que muestran que hasta el 80% de los planes que inician un lunes se abandonan antes del jueves. Esto según una publicación de el Journal of Health Psychology en 2020. Y a mí ese 80% me hace demasiado ruido. Seguramente, bueno, hay que ver qué grupo de personas estaba allí considerado, pero la verdad es que sí, la mayoría de las cosas que dices empiezo el lunes, si no tiene una verdadera conexión emocional, si no hay una estructura establecida, una estrategia clara a seguir, todo lo que decimos, la mayoría de las cosas que decimos que empezamos el lunes, el jueves ya pasaron a mejor vida. El lunes, además, nos crea presión, ni siquiera es motivación. Nos obliga a estar listas o listos, incluso cuando no lo estamos. Y cuando nos ponemos esa presión del lunes, el domingo podemos sentirlo. Además que cuando fallamos, nos refuerza la culpa, porque es así como que el lunes dije que iba a comenzar y mira, ya es miércoles, ya es jueves o ya es viernes y no he comenzado, o he comenzado, pero ahí a duras penas. El verdadero mejor día para comenzar es el día en el que, bueno, en el que estés lista, en el que es un día que no va a ir marcado seguramente por el calendario. Puede ser un martes a las 3 de la tarde o puede ser un viernes después de una conversación reveladora. Yo te voy a decir algo, yo llevaba 2 años pensando en lanzar este podcast que hoy estás escuchando y el impulso real que me llevó a quitarme todas las taras que tenía en mi cabeza de por qué no hacerlo o de cómo debía, según yo, hacerlo y hacerlo más simple de una manera que yo pudiera sostener en el tiempo y que además lo disfrutara sin que se perdiera la esencia de lo que quería hacer, nació así, a mitad de una semana, sin ningún plan. Y lo único que hice fue, bueno, armar el plan en función de esa nueva realidad. Pero salió así, en la mitad de una semana, no salió a principios del mes. Yo empecé a trabajar en esto antes. Y sí lo lancé a principio de mes, pero por un tema más de de ir alineada con las fechas del calendario en los lanzamientos, no en el trabajo en ese proyecto. Ahora, el mejor día también depende no solo de que tú estés lista o listo, sino de lo que vas a iniciar. No todos los comienzos son iguales. No es lo mismo iniciar una dieta que comenzar la remodelación de una casa. No es igual preparar tu cuerpo para un maratón, para una maratón, que sentarte a escribir tu primer ebook o tu primer libro. Y tampoco es lo mismo comenzar a tomar acción en una rutina que quieres convertir en un hábito a largo plazo, como por ejemplo tomar agua, que comenzar un proyecto puntual como ordenar tu archivo digital. Cada tipo de cambio requiere de ti distintos niveles de energía, enfoque, conocimiento y disposición emocional. Por eso, el primer paso, más que elegir un día de la semana, es identificar con claridad qué tipo de inicio estás buscando. ¿Es esto algo que requiere de tu disciplina diaria? ¿Es algo que implica mucha energía física o emocional? ¿O física o mental? ¿Es algo que necesita planificación?
planificación de un espacio específico, tiempo, materiales, conocimientos. Es y algo que involucra a otras personas, a tus hijos, a la pareja, a tus jefes, etcétera. Teniendo esto como base, ahora sí, elegir el día más adecuado o el momento para arrancar tiene sentido. Recuerda igual que no hay una fórmula mágica que le funcione a todo el mundo, pero sí hay una premisa muy clara en esto y me gustaría que tomaras nota, que la grabaras, bueno, que hicieras una pausa aquí para que de verdad te quedaras con esta frase. Cuanto más simple y más específico es el arranque, mucho más fácil será sostenerlo. Algo que te puede ayudar un montón para elegir ese día ideal según tu dinámica, según tu personalidad, para arrancar en ese nuevo proyecto que tienes en mente, es el observarte. Aquí lo que te propongo es que registres durante una semana cómo te sientes cada día, así lunes, martes, miércoles, jueves, hasta el domingo. Vayas colocando, mira, en la mañana me sentí con energía, ta, ta, ta. Al mediodía, después de almorzar, siento que me baja la energía. En la noche tengo energía para esto y no para ello. Recuerda que cada semana puede ser diferente, pero si lo puedes hacer por una semana, eso va a ser el mínimo para que ya puedas la siguiente semana iniciar ese nuevo proyecto que tienes en mente, así sea algo pequeño, esa nueva rutina que quieres incorporar. Y evidentemente sigue haciéndole seguimiento para que puedas darte cuenta que a lo mejor la primera semana a lo mejor fue algo atípico porque estabas viviendo algo en tu día a día que no se repite en las otras semanas. Típico caso de cuando los hijos están de vacaciones, los padres tienen más tiempo o menos tiempo para ciertas cosas. O por ejemplo, si estás pasando por un pico de trabajo importante o hay alguien enfermo en casa, son cosas que demandan de ti mucho más energía, con lo cual si mediste si mediste esa semana justamente, no necesariamente eso es un reflejo de lo que realmente dentro de ti pasa de lunes a viernes. Entonces, permítete registrar más de una semana. Empieza por una, empieza a trabajar en tu rutina nueva y vas ajustando. Piensa también en los proyectos que has hecho antes. No importa que sean o no similares a esto, pero piensa en proyectos que ya has trabajado antes, si son similares mejor, pero no es tan relevante. Y más bien pregúntate cómo fueron los comienzos, cómo fue el comienzo, a qué hora trabajabas en eso, si era una actividad que hacías recurrentemente, qué días la hacías, cómo te sentías. Y piensa también en alguna rutina que hayas intentado incorporar antes, pero que no hayas tenido éxito hasta ahora. Y piensa también en qué momento quisiste traerla a tu día. Y aquí hago una pausa para ponerte un ejemplo de algo que es común. Me lo he encontrado muchas veces en las sesiones donde he trabajado uno a uno con personas y también en algunas de sesiones grupales. Un hábito típico por el que la gente se acerca a mí a trabajar es el hábito de la lectura. Siempre, o sea, hay gente que quiere incorporar la lectura para lograr ciertas cosas en su día a día. Y hay como cierta resistencia inicial en ese arranque porque me dicen, yo empiezo a leer y me quedo dormida, me aburro, me duermo y entonces no logro terminar lo que leo, me frustro y a los pocos días ya lo suelto. Cuando empiezo a preguntarles a qué hora, yo siempre empiezo por preguntarles, uno, qué libro eligieron y cómo lo eligieron, y dos, la hora, en qué horarios están haciendo la lectura. Y la mayoría de las personas elige primero el horario de la noche, justo antes de dormir, porque es el momento en el que ya sienten que cerraron su día y se pueden dedicar ese ratico más. Pero la realidad es que leer es una actividad que, si bien parece una actividad pasiva, requiere de concentración. Requiere, sobre todo cuando no estás acostumbrado, requiere de mucha concentración y de cierto nivel de energía. Entonces, si estás dejándolo para el final del día, cuando ya estás cansado, cansado, cuando estás además preparándote para dormir, y si además fuiste uno de esos niños que le leyeron cuentos cuando niño, o sea, de niño, o eres un padre que le lee cuentos a sus hijos, simplemente en tu mente la lectura, el leer, está asociado a dormir. Con lo cual, ese no es tu mejor horario del día para comenzar, independientemente del día de la semana. Entonces, aquí la invitación, y te pongo esto como ejemplo, de que no siempre es que no logras mantener la rutina porque tú no lo logras porque no puedes hacerlo, sino porque el día que estás tomando o la hora del día que estás tomando para hacer tu arranque no es el más adecuado para tu realidad.
Entonces, esa actividad se trata, o sea, entonces, aquí la propuesta es que pienses en cuándo no lo has logrado y también tomes nota de en qué horario lo hacías, qué tipo de actividad era, para que luego cruces toda esta información y puedas definir mejor tu día. Todo esto te va a abrir una puerta a personalizar tus comienzos, dejando de intentar poner en práctica lo que otros te dicen que podría funcionarle a todos, porque realmente no existe algo que funcione a todo el mundo. Existe algo llamado la bioindividualidad y es básicamente ese concepto muy típico del mundo de la nutrición, pero que aplica a muchas otras cosas, donde nos dicen que lo que funciona para ti quizás no funciona para todos. Lo que puede ser alimento o medicina para una persona puede ser veneno para otra persona. La ciencia del hábito es súper clara. Lo que se repite, se queda. No todas las personas tienen el mismo ritmo ni las mismas condiciones para repetir una actividad constantemente hasta que se convierta en un hábito. Hay quienes son más activos mentalmente en la mañana y quienes tienen picos creativos por la noche. Algunas personas necesitan estructura para funcionar y otras la libertad de calendario para fluir. Hay quienes se enfocan mejor después de una comida y otros quienes en ayunas la parten, o sea, la creatividad, bueno, vuela. Por eso, crear hábitos sostenibles comienza por conocerte. Y no solamente crear hábitos sostenibles, crear rutinas para lograr cualquier proyecto que tengas en mente comienza por conocerte. ¿Cuándo tienes más energía? ¿Qué rutinas te resultan más fáciles de hacer, más naturales para ti? ¿Y cuáles otras necesitan más de concentración? ¿Qué tipo de entorno te ayuda a mantener más el foco? ¿Eres de los que trabaja mejor en casa? ¿Eres de los que le conviene más quedarse en un cafecito trabajando? ¿Eres de los que al momento de hacer ejercicios prefiere aire libre o prefiere un gimnasio o prefiere pararse frente al televisor de la casa y hacer una clase? Cada rutina o cada proyecto que el que quieras trabajar va a tener sus propias características, pero definir el entorno que te ayuda a mantener foco es clave. Elegir tu mejor momento no es ser picky, caprichosa, capricioso, necio, es simplemente tener estrategia. Porque un hábito que encaja con tu vida real tiene mucha más chance de quedarse contigo en el tiempo que uno que estás tratando de meter ahí a juro porque sí y de la manera que alguien te dijo que a todo el mundo le funciona. En el caso específico de nosotras las mujeres, tenemos un ayudante adicional o podemos tener un ayudante adicional según la situación en la que estemos hoy en día. Y es que si eres mujer y todavía menstruas, tu ciclo hormonal, tu ciclo menstrual, puede darte pistas valiosísimas sobre los mejores momentos para iniciar algo. Y voy a hacer una pausa aquí. Esto no es un episodio de salud hormonal, ni vamos a hablar de los ciclos y cómo usarlos para tu productividad, que es un tema que me apasiona tanto que he dado cursos al respecto y he dado conferencias sobre el tema. Seguramente va a venir un episodio para hablar de eso, pero en este caso solamente te quiero contar que existen 4 fases del ciclo y que hay una fase en particular que es la que nos ayuda, nos facilita el proceso de los nuevos inicios. Y esta es la fase folicular, que para en muchas bibliografías la encontrarás como que comienza el mismo día de la menstruación y realmente es una energía que se extiende varios días después de la menstruación, hasta el día 10 o 14 después de tu menstruación. Inicialmente, realmente yo le empiezo a contar como fase para efectos de lo que te voy a plantear ahora a partir del día que se te va la menstruación. Es una fase en la que tus niveles de estrógeno empiezan a subir y con ellos, bueno, van subiendo también tu energía mental y tu energía física, esa que está tan bajita en la fase premenstrual y a veces en la menstruación. Esta subida de estrógenos activa en nuestro cerebro el lado que se encarga de esos nuevos inicios, de los nuevos comienzos, de probar cosas nuevas, de iniciar básicamente. Así que si estamos hablando de inicios, puedes utilizar también tu ciclo para ubicar cuál es el día que empieza tu menstruación y a partir de ahí cuenta 5 días más o menos y empieza tu fase folicular para que pruebes también, si quieres, cómo sería iniciar algo nuevo ayudándote de tu ciclo. Cada una de las fases nos ayuda para cosas, digamos, distintas. Algunas son
fases que nos ayuda para tareas más sociales, otras para tareas más de introspección, pero eso es un tema que vamos a ver en otro episodio. Aquí no se trata de que el ciclo te limite, sino que te potencie, que te dé una ayudita extra. Conocerlo siempre te va a permitir planear con más inteligencia y con menos culpa tus inicios. No solo tus inicios, sino cualquier actividad durante el mes. Si ya tu ciclo menstrual no está activo o eres un hombre, pues entonces te invito a que utilices otro tipo de marcadores, como por ejemplo tus niveles de energía, de sueño, de claridad mental. Cada cuerpo tiene su propio reloj. Escúchalo. Aquí el mensaje es, escucha tu cuerpo. Las mujeres tenemos esta ayuda extra, pero en el caso de los chicos y de las mujeres, cuando ya pasan cuando ya llega su menopausia, pues también tienen otro tipo de marcadores que te pueden ayudar a entender cuándo es el mejor momento para ti para hacer ciertas cosas. Y cuando hablamos de encontrar el día ideal para arrancar algo, bueno, puedes estar pensando, ¿y qué pasa si yo no me siento lista o listo para arrancar? Muchas veces no se trata de escoger el día, sino bueno, que tenemos miedo. Miedo a fallar, a no ser constante, a volverlo a hacer mal como las veces anteriores, si es que ya hemos fallado, a empezar y abandonar. Y así esperamos que el momento perfecto llegue como si, bueno, como si fuera una señal luminosa que diga, ahora sí, dale, comienza, o como quien espera un milagro. La verdad es que eso no va a ocurrir así. La mayoría de las veces la confianza se construye después de empezar, en el hacer, no en el decir que vas a hacer. Eh, Antes no va a ocurrir. Mientras no construyas esa autoimagen nueva de la que hemos hablado en otros episodios, de que tú eres una persona capaz de, no vas a ser capaz. Entonces, más que el día perfecto, bueno, lo importante es arrancar. Y mejor hecho que perfecto, dicen por ahí. Así que si no logras dar con el día de la semana perfecto, yo te diría, no te pares en que sea un lunes, pero tampoco un martes, miércoles, jueves o viernes, o sábado y o domingo. Elige el día de hoy para arrancar con el mínimo paso posible ese proceso que tanto deseas comenzar. Si nunca te sientes lista o listo, comienza con algo tan pequeño que no puedas fallar, algo que no te intimide, que no pese tanto, porque lo que buscamos no es hacer un inicio grandioso, pomposo, porque es que no estás lanzando un nuevo libro, una película y quieres hacer bombos y platillos. No, estás iniciando tu camino para construir cosas. Aquí lo que buscamos más que un inicio apoteósico es un compromiso cumplido, algo que le dé a tu mente esa nueva prueba de quién eres a partir de hoy, esa nueva prueba de la persona en la que te estás convirtiendo. Con cada mini acción repetida, estás escribiendo esa nueva historia sobre ti. Te estás construyendo esa nueva versión de ti. Y bueno, ha llegado el momento de darte el accionable de la semana, porque, bueno, como todos los episodios, quiero invitarte a que no solamente te quedes con lo que escuchaste acá y con el ratico que te estoy acompañando, espero, el día de hoy, sino que realmente puedas llevar esto a la práctica, que realmente con lo que escuches acá puedas practicar algo y lograr algo significativo para ti. Y bueno, hoy la invitación es a que prepares ese día 1 de arrancar ese nuevo proyecto. El accionable de la semana va con dos partes. La primera es hacer el registro de 7 días que te expliqué al inicio durante el episodio. Anota cómo te sientes durante 7 días, tu energía, tu claridad mental, las ganas de socializar, el foco, incluso tu energía física. Al final de la semana, identifica cuál es el mejor momento para iniciar algo, pero no lo elijas porque algo te dice que lo tienes que elegir. Elígelo por intuición, por autoescucha, por el resultado de haber hecho ese registro en la semana. Y ese inicio, hazlo específico. Escribe muy bien, define muy bien qué es lo que vas a iniciar. Escríbelo con una frase corta y tenlo visible en alguna parte. Recuerda, antes de elegir el día, tener mucha claridad sobre cuáles son las necesidades de ese proyecto que quieres iniciar. Es algo que necesita energía, pero ¿qué tipo de energía? ¿Es mental, física, emocional, creativa? ¿Foco? ¿Qué es? ¿Cuánto? Y analiza, según tu registro de 7 días, cuándo sueles tener esa energía mucho más activa durante la semana y cuando está menos activa, para que sepas que ya por ahí ese día no va a ser. ¿Qué señales te da tu cuerpo y tu entorno
que pueden guiarte. O sea, qué cosas tu cuerpo te dice, mira, este día es un buen día, o mira, estos días no son buenos días, o por ejemplo, después del almuerzo no es un buen momento, antes de dormir tampoco es un buen momento, dependiendo de lo que quieras iniciar, una señal te estará diciendo que por ahí es o que no. Elige el día que realmente se alinee contigo y recuerda que lo peor que puede pasar aquí es que no hagas nada. Si te equivocas, si eliges un día y ese día resulta que no fue fácil, pues revisa de nuevo y elige otro y vuélvelo a intentar. Aquí lo peor que puede pasar es que no lo intentes, que no hagas nada. Y en ese caso te digo algo, va a pasar otra semana y tu semana va a seguir siendo igual, porque estarás repitiendo lo mismo una y otra vez, que es no hacer nada, no hacerte cargo. Si quieres comenzar ese proyecto que tienes en mente, esa rutina que quieres convertir en un hábito, o quieres comenzar a trabajar en esa rutina nueva que quieres reemplace un hábito que ya sabes que no te está ayudando a llegar a donde quieres, comienza desde hoy. ¿Cómo? Haciendo ese registro de cómo vas en una semana para que elijas el día en el que vas realmente formalmente a iniciar tu trabajo en esto. Recuerda que un inicio exitoso no siempre es el que inicia con mucha fuerza, con bombos y platillos, sino el que empieza con conciencia. Y esa conciencia es la que va a hacer que no solo se quede en un comienzo, en un eterno comenzar, sino que sea algo que pueda sostener en el tiempo. Y si esto que hemos hablado hasta ahora ha resonado contigo, pues te invito a que compartas el episodio con alguien que esté por comenzar algo nuevo, ese amigo, esa amiga que te contó del proyecto que tiene en mente y que aún no sabe por dónde entrarle, pues mándaselo. Y bueno, suscríbete al podcast para que no te pierdas ningún episodio. Te invito a que me dejes comentarios en Spotify, en Apple o en YouTube, donde sea que me estés escuchando, y a que me escribas por Instagram o a mi correo monica@monicacantillo.com, que voy a estar feliz no solo de leerte, sino más que dispuesta a contestarte las preguntas o los comentarios que quieras compartir. Gracias por acompañarme una semana más. Nos escuchamos en el próximo episodio de Factor Hábito. Chao, chao.